llaman y me dicen que vuelva a explicar o me hacen las consultas necesarias, porque a veces, si lo dejan para el último, cuando voy por la unidad 4, tal vez ya se olvidaron de lo que querían preguntar en la unidad número 1, ¿sí? De todas formas, yo siempre les voy diciendo, hagan hincapié en esto no es tan importante, esto no va a entrar. Como siempre le digo, el tema fechas, a medida que voy explicando, presten atención y anoten las fechas que sí y las fechas que no. ¿Se entiende? Bueno, vamos a empezar con la unidad número 1, que cuando hablamos de la unidad número 1, primero vemos la definición de la universidad. ¿Qué es la universidad? ¿Sí? Acá en la definición que yo les puse en el PowerPoint, que es la misma que tienen en el apunte, dice que la universidad es una institución, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta institución? Que es una institución cultural, escuela de grado superior. ¿Por qué hablamos de escuela de grado superior? ¿Por qué? Porque tenemos la escuela media, ustedes salen de la escuela media, ¿sí? Y acceden a la universidad, que la universidad es, lo que transmite es enseñanza de grado superior. ¿Y por qué universidad, digamos? Porque aspira a abarcar la universalidad del saber, ¿sí? Y no solamente es la encargada es la encargada de transmitir conocimientos, sino de formar a los futuros profesionales, teniendo en cuenta un montón de aspectos que después cuando veamos las funciones de la universidad, vamos a ver por qué no solamente transmite conocimiento, sino que forma a profesionales en las distintas áreas del conocimiento. ¿De qué manera? De manera integral, como decíamos recién. Y teniendo en cuenta el compromiso social que tiene la universidad con la comunidad. Orígenes de la educación superior. Bueno, se ve muy chiquito. Se ve muy chiquito acá, pero que es importante que sepan de acá, que la educación superior como tal, ¿a dónde aparece? Aparece en el Museo de Alejandría. ¿A dónde queda Alejandría? ¿Qué es lo que es Alejandría? ¿Alguien sabe? ¿Historia? Todas estas cosas no son cosas que se van a... ¿Por qué les pregunto estas cuestiones? No les pregunto porque se vayan a tomar, sino que es importante que para que ustedes puedan estudiar y que puedan razonar, no lo hagan en un contexto aislado, ¿sí? Que sepan el porqué de las cosas, les va a ser más fácil a la hora de estudiar y que no tengan que saber todas estas cuestiones de memoria. Alejandro Magno, sabemos que conquistó gran territorio en lo que fue la antigüedad, ¿sí? Y entonces creó una ciudad que se llamaba Alejandría, ¿sí? En Alejandría se creó un museo. Y en ese museo es donde se da el origen de la educación superior, ¿sí? Fue una academia, como dice ahí en la definición, que realizaba un plan creado por los pitagóricos. Sabemos que estaba Platón, que Platón en la academia tenía una escuela filosófica idealista de la antigua Grecia y Aristóteles en el Liceo. El Museo de Alejandría fue un centro, ¿sí?, de la cultura científica y técnica, el principal centro del mundo antiguo. Ahí encontramos a poetas, sabios, en distintas disciplinas. ¿Qué había en este Museo de Alejandría que le decían? Había una biblioteca, un jardín botánico y un zoológico, ¿sí? Allí vivieron famosos gramáticos alejandrinos que determinaron las leyes de la retórica y de la gramática, todas las definiciones que yo puse ahí. Pero ¿qué es importante que ustedes sepan de acá? Que el origen de la educación superior se da en el Museo de Alejandría. Que en el Museo de Alejandría había una biblioteca, un jardín botánico y un zoológico, y ahí fue el centro de cultura científica y técnica del mundo antiguo. Dentro de todo ese grupo de famosos y de sabios, van a ver también, cuando vean los otros módulos, que desarrollaron también su ciencia, famosos como Arquímedes, Euclides, Ptolomeo, Galeno. Y Galeno, porque es importante acá en esta cuestión, porque escribió varias obras sobre el arte de la curación y de la anatomía, que fue muy importante para sentar las bases de lo que son las ciencias médicas.
Bueno, después si nos vamos al occidente, por eso ahí les puse un mapita para que tuvieran idea de a qué hacemos referencia. Tenemos los antecedentes del surgimiento de las primeras universidades. En esta anterior dijimos los orígenes de la educación superior. Acá tenemos el surgimiento de las primeras universidades de Europa en la Edad Media. ¿Qué es importante de acá? Que podamos aprender las características de las universidades europeas y en qué se diferenciaban con las universidades que después se van a crear en América, ¿sí? Acá en el occidente, las primeras universidades europeas de la Edad Media son centros de formación humanística y profesional. ¿En base a qué surgen? Surgen en base a necesidades de la sociedad, ¿sí? Muy distinto a lo que surgen acá en América Latina, ¿sí? ¿En base a qué surgen en América Latina? A ver si alguien se acuerda. En Europa surgen en base a las necesidades sociales. En América Latina surgen en base a qué? Decisiones de las autoridades. Bien, en base a las decisiones de las autoridades. ¿Por qué? Porque necesitaban formar al clero, que iban a estar a cargo de las universidades, y a los administradores, ¿sí? Entonces, como dijo Milagro recién, surgen a partir de la decisión de las autoridades y para las necesidades que tenían ellos en ese momento. En cambio, en Europa, como dice esta diapositiva, surge a partir de los requerimientos específicos del medio social. ¿Cuál era el fin de esas universidades? El dominio de la información y documentación de la época. ¿Por qué? Porque antes no era como ahora, no es que la información, bueno, yo me siento en la computadora y tengo acceso a todo tipo de información a través de Internet, ¿sí? En esa época no, en esa época la información se escribía a través de papiro, de distinta documentación que en las universidades tenían solamente el dominio. Entonces, la finalidad era el dominio de la información y la documentación de esa época. ¿Qué características tenían? Eran comunidades de personas que enseñaban y otras personas que aprendían, tenían cierta reglamentación interna, acreditaban el nivel de aprendizaje alcanzado, que generalmente era un saber filosófico y un saber religioso, ¿sí? En la Edad Media se empieza a usar la palabra universidad, que va a derivar del vocablo universitas, que universitas significa corporación, haciendo referencia al conjunto de personas. Dijimos que era un conjunto de personas que algunos enseñaban, otros aprendían, y que tenían intereses comunes defendiendo los derechos, que se dedicaban a una misma actividad y a un mismo oficio. Acá surge también lo que es la división del trabajo. Y en el ámbito académico hace referencia a la asociación de maestros y de alumnos. ¿En base a qué se realizaba esa enseñanza y ese aprendizaje? Se realizaba en base a textos. Dijimos recién que una de las finalidades de la universidad era el resguardo de la información, ¿sí? Que esa información estaba escrita en distintos textos por maestros. Entonces, esa enseñanza y ese aprendizaje se realizaba en base a esos textos elaborados. Y fue antes de la invención de lo que era la imprenta, ¿sí? Más adelante va a surgir lo que era la imprenta y ahí es donde se van a facilitar mucho las cosas. Y esos contenidos eran controlados por la iglesia. Tengamos en cuenta que durante la Edad Media la iglesia era el centro de toda la vida política, social y económica de esa época. Como dijimos recién, la educación superior en el occidente, las primeras universidades surgen en respuesta a necesidades sociales, ya sea para formar profesionales, clase dirigente o para hacer investigación científica. Acá recién ahí en la Edad Media aparece lo que es la investigación científica que antes no lo veíamos. ¿Cuáles son las primeras que surgen? Tenemos la Escuela de Salerno, la Escuela de Bolonia y la Escuela de París. Esto es importante que sepan a qué se dedicaba cada una. Cuando hablamos de la Escuela de Salerno, se dedicó a la medicina, la Escuela de Bolonia al derecho civil y la Escuela de París a la teología. Dijimos que tenían sus propios reglamentos también. Esa reglamentación
¿Quiénes la realizaban? La realizaba el poder civil y el poder eclesiástico. Estaban centradas en la búsqueda y en la defensa de la verdad y transmitían un saber dogmático. Enseguida, cuando veamos los distintos tipos de conocimiento, vamos a entender también un poquito de lo que decimos acá. Porque en esta época, ¿qué se buscaba? ¿Cuál era el fin de todo lo que se investigaba, se estudiaba, el fin de la filosofía y demás? Era el buscar la unidad en la multiplicidad, de qué había salido todo, ¿sí? Antes veían ciertas cosas en la naturaleza que decían, a ver, ¿de dónde salió todo? Salió del agua, salió del fuego. Después en la Edad Media ya se va más para el lado de la iglesia, porque dicen, bueno, sí, hay un Dios. Entonces, porque la iglesia era el centro, como dijimos recién, de toda vida política, social y económica. Entonces, bueno, listo, hay un Dios. Y se empieza a transmitir otro tipo de saber, no tenemos solamente el conocimiento filosófico, sino también empezamos a tener lo que es el conocimiento religioso también. ¿Y qué transmite? No lo podemos fundamentar con la ciencia, entonces transmite un saber dogmático, ¿sí? Un saber que está basado en los dogmas de fe, que no lo podemos comprobar científicamente. La educación superior europea, como dijimos recién, ahí surgen las primeras universidades, tenemos universidades, escuelas, seminarios eclesiásticos, grupos esotéricos, se crean también institutos. Y tenemos 3 modelos, es importante que sepan estos 3 modelos. O sea que cada universidad, cada escuela que surge adoptando alguno de estos 3 modelos. Tenemos la universidad inglesa, la universidad napoleónica y la universidad alemana. Dentro del modelo inglés tenemos la Universidad de Oxford, Cambridge y Salamanca. Dentro de la Universidad Napoleónica, adoptando el modelo napoleónico, la Universidad de Sorbona y la Universidad de Berlín con el modelo alemán. Ahora nos vamos a la educación en América Latina. Descubrimiento de América en el año 1492, ¿sí? España es el único país colonizador que va conquistando, que va colonizando y va creando universidades en simultáneo con lo que es la conquista. ¿Sí? ¿Qué modelo va a adoptar? Va a adoptar el modelo de la Universidad de Salamanca. Dijimos acá que era un modelo de universidad inglesa la que tenía Salamanca. Son creadas a partir de las decisiones de autoridades, como había dicho la compañera recién, y no con relación a las necesidades sociales. Desde su comienzo están ligadas al poder central, a la iglesia y a las órdenes religiosas. Por eso van a ver ustedes más adelante, cuando veamos cuáles fueron las universidades creadas en América Latina, que todas están a cargo de una orden religiosa. Acá, cuando se crea que fue la primera universidad argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, está a cargo de qué orden religiosa. Nace a cargo de qué orden religiosa, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cuál es la primera orden religiosa que está acá en Córdoba? ¿No? Bueno, la orden jesuita, ¿sí? Nace a cargo de los jesuitas, eso es importante que lo sepan. Bueno, dijimos las características que tenían todas las de América. ¿Cuál es la misión fundamental? Formar el clero y formar administradores. Nace bajo el modelo de la Universidad de Salamanca, pero posteriormente, en el siglo XIX, se impone otro modelo, que es el modelo napoleónico. ¿Cuáles fueron las primeras universidades creadas? De todas estas fechas, las únicas que se tienen que saber es el Colegio Máximo de San Carlos, que fue creado en 1613, porque es lo que va a ser nuestra universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? La Universidad Nacional de Córdoba comienza llamándose el Colegio Máximo de San Carlos y fue creado en 1613 bajo el orden jesuita. Por eso les preguntaba recién, porque es importante que sepan, porque dijimos que una de las características era que estaban ligadas a las órdenes religiosas. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, que acá es el Colegio Máximo, que se crea como Colegio Máximo de San Carlos en el año 1613, queda a cargo de la orden de los jesuitas.
Esa fecha es importante y se la tienen que saber, 1613, porque es el aniversario que celebramos año a año. Otra cosa importante, como habíamos dicho, que España se caracteriza por ser el país colonizador que a medida que iba colonizando, iba fundando universidades. Por eso muchas veces se dice que la Universidad Nacional de Córdoba nació y creció al mismo tiempo que la ciudad en sí. ¿Qué características tenían estas universidades en América Latina? Pocos alumnos, pocas carreras, estaban al margen de la ciencia y de la realidad social, porque dijimos que a diferencia de las universidades europeas que surgen en base a las necesidades de la sociedad, acá no, entonces por eso estaban al margen de la ciencia y de la realidad social, eran conservadoras y cerradas, y no tenían libertad académica. O sea, quien estaba a cargo de las diferentes cosas que se daban en la universidad tenía algo prefijado que tenía que dar. El objetivo de la universidad era formar el clero y formar administradores, entonces no podía dar otra cosa por fuera de lo que se debía dar o que fuera en contra o que se desviara de lo que era la misión de la universidad. Bueno, como les dije recién, es importante que sepan que se creó en el año 1613 bajo el orden jesuita, ¿sí? Y lo de las etapas, no hace falta que sepan cada una de las etapas y qué pasó en cada una de las etapas. Solamente saber que, bueno, que se crea bajo el orden de los jesuitas, hay una etapa jesuita, después que hay una etapa franciscana, después se inicia un proceso que está a cargo del clero secular, hay un periodo independiente, hay una época de modernización, que es importante que sepan de acá, que en la etapa de modernización se crea la ley Avellaneda. La ley Avellaneda es nacional, no es que fue solamente acá en Córdoba. No, la ley Avellaneda es una ley que se dicta en el año 1885, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia la ley Avellaneda? Es la ley que rige todas las universidades nacionales del país. Entonces es importante que sepan de qué se trata, qué es lo que es la ley Avellaneda, que es la primera ley universitaria que fija las bases para un régimen legal común a todas las universidades del país, y que esa ley se dicta durante el periodo de modernización. Eso es importante de ahí. Después, en la siguiente etapa, en la etapa de expansión y diversificación, que es importante, la reforma universitaria, ¿sí? ¿Por qué es importante la reforma universitaria? Porque es un hecho fundamental, que no solamente es fundamental acá en lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, sino que es un hecho clave tanto para Córdoba como para el país y como para el resto de Latinoamérica. E inclusive sentó las bases para un montón de cosas, como por ejemplo el Mayo francés, ¿sí? Fue como un antecedente para lo que fue después el Mayo francés. ¿Por qué? Porque surge en base a hechos, a sucesos que afectan lo que es la enseñanza que es la Universidad Nacional de Córdoba y el acceso a ciertos sectores sociales a la Universidad Nacional de Córdoba, pero no lo hace en un contexto aislado, ¿sí? Siempre tiene que ver el contexto. Entonces, cuando hablamos de la reforma universitaria de 1918, tenemos que hacer referencia a un contexto internacional, a un contexto nacional y a lo que pasa acá en Córdoba. ¿Qué fue lo que desató acá en Córdoba la reforma universitaria? Fueron dos sucesos fundamentales. Por un lado, la supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas y por otro lado, un nuevo requisitos de asistencia a clase. Estos dos sucesos hacen que un gran porcentaje de personas que asistían a la universidad se les dificulte hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Hospital Nacional de Clínicas había un internado donde quienes estudiaban podían vivir ahí, había un comedor universitario también.
Y el nuevo requisito de asistencia a clases no existía como hay ahora una ciudad universitaria donde todos podemos ir a cursar ahí, no tenemos que movernos por todos lados, o si se tienen que mover, hay un colectivo, listo, te vas a los hospitales, escuelas. Para un estudiante de medicina, por ejemplo, no es tan fácil, pero en esa época era mucho más difícil, porque no existían los medios de transporte que tenemos ahora. Entonces, nuevos requisitos de asistencia a clase implicaba que tuvieras que ir de un lado para el otro a cursar o que tengas o que haya un cierto régimen que no podían cumplir los estudiantes, como por ejemplo, y principalmente los estudiantes trabajadores, ¿sí? Entonces, esa supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas y los nuevos requisitos de asistencia a clase es lo que va a desatar esa reforma acá en Córdoba. Además, vimos las características que tenían las primeras universidades de acá de América Latina, que eran conservadoras, que eran cerradas, que había una libertad de cátedra que no era existente. Entonces, eso hace también que el reclamo se intensifique y que se empiece a hurgar en todas esas cuestiones que atentaban contra el libre acceso a las distintas clases sociales a la Universidad Nacional de Córdoba. Como dijimos recién, eso no se da en un contexto aislado. ¿Qué sucesos importantes pasaban en el mundo? En el mundo tenemos en Europa una Europa devastada. ¿Por qué? Porque había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces tenemos una Europa devastada con un montón de problemas políticos, sociales, económicos, y esas ideas de revolución se van a emancipar en todo el mundo. Tenemos también la Revolución Rusa. ¿Qué pasaba? El pueblo se había rebelado contra los zares, ¿sí? Entonces tenemos revoluciones en todo el mundo. Y eso va a afectar directamente también en lo que es el plano nacional y en Córdoba. En el plano nacional tenemos la ley Sáenz Peña, ¿sí? El tener acceso al voto no era para todos los ciudadanos antes, como es ahora, ¿sí? En esa época, cierto sector social solamente eran los que tenían acceso al voto y los que podían elegir a sus representantes. ¿Qué pasa? Se va a decretar la ley Sáenz Peña, ¿sí? ¿Qué es lo que es la ley Sáenz Peña? Permite que otros sectores sociales puedan tener acceso al voto. Por eso la ley Sáenz Peña es la ley del voto popular. ¿Y qué hace? Hace que en las elecciones presidenciales no solamente la clase social media pueda votar, sino también que salga de la clase social media un presidente, ¿sí? Las elecciones presidenciales de 1916, donde ya rige la ley Sáenz Peña, hace que pueda acceder a la presidencia un presidente que sale del radicalismo y que es apoyado por la clase media, ¿sí? Hipólito Yrigoyen, lo que significa el triunfo de sectores emergentes de la sociedad frente a la oligarquía terrateniente que venía gobernando. ¿Por qué venía gobernando la oligarquía? Porque solamente la oligarquía tenía acceso al voto. Entonces, no solamente que con la ley Sáenz Peña tienen acceso a votar la clase media, sino también que la clase media pone un representante que venía de la clase media también. Todo eso va a influir en que se dé la reforma universitaria. Porque todas estas fechas que están acá, meses, años y demás, no hace falta que las sepan, solamente es importante que ustedes sepan esto. Los antecedentes que dieron, que ayudaron para que se diera la reforma universitaria, saber obviamente que la reforma universitaria fue en el año 1918. Es importante que sepan también cómo se dio, por qué ayuda Hipólito Yrigoyen siendo presidente a la reforma universitaria, porque compartía ciertos ideales. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un centro de estudiantes, se crea el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, y es el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas quien va a elevar al nuevo presidente el reclamo y le cuenta lo que está pasando acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y él decide intervenirla, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Es importante que sepan que las bases de la reforma universitaria, que ahora vamos a ver cuáles son las bases de la reforma universitaria,
se escriben en un documento. ¿Cómo se llama ese documento? El Manifiesto Liminar. ¿Sí? El Manifiesto Liminar va a exponer los fundamentos de la lucha contra ese régimen universitario. Los principios de la reforma, o sea, ¿qué buscaba la reforma? ¿Por qué querían la reforma? Porque buscaban un cogobierno estudiantil, ¿sí? Todos los claustros fueran parte del gobierno estudiantil, como es ahora, que cada uno de los claustros, tanto los docentes como los estudiantes, como los no docentes, como los graduados, fueran parte de ese gobierno estudiantil, como lo es ahora. Después que haya autonomía universitaria, o sea, que la universidad, independientemente de quién esté gobernando, pueda tomar sus propias decisiones, elegir a su representante, tener un presupuesto, decidir en qué se va a gastar ese presupuesto. Después docencia libre, que no se diga qué es lo que se debe enseñar, sino que cada cátedra pueda dictar lo que considere relevante para la formación de sus estudiantes. Después que la investigación sea una de las funciones de la universidad. Después la extensión universitaria y el compromiso social de la universidad. La universidad es del pueblo, entonces tiene que establecer un vínculo con la sociedad. No es que la universidad va a devolverle a la universidad, porque muchas veces dice, bueno, hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad paga, porque la universidad no es solamente de las personas que estamos en la universidad. La universidad pública es de todo, hasta de las personas que nunca han pisado la universidad. ¿Por qué? Porque se paga con los impuestos, con lo que uno va a comprar. Tal vez su abuelo, que jamás pisó la universidad, pero va a comprar todas las semanas al supermercado. Entonces, eso contribuye a que la universidad sea pública y gratuita. Entonces, por eso la universidad es de todos y debe tener un vínculo con la sociedad. Cualquier problemática que se presente en la universidad es función en la sociedad, es función de la universidad, que al estar comprometido con la sociedad, existe ese compromiso social, debe responder a las necesidades que presenta la universidad. Por más que sea autónoma, no es que va a estar aislada, ¿sí? Es parte de ese contexto. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de la reforma universitaria? Estos dos, el cogobierno y la autonomía universitaria. Bueno, dijimos que en el proceso de diversificación y expansión es la reforma universitaria de 1918. Después, bueno, vienen gobiernos militares. Ahí en el gobierno militar todo lo que se consigue con la reforma queda inestable, porque son muchos años a dónde va primero el gobierno militar. Va a las universidades, porque son los centros de pensamiento. Entonces, el proceso ese como institución que se venía avanzando en su expansión y diversificación queda nula, y son muchos años de violencia e inestabilidad. Después, en el año 1983, con el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín es presidente, y gracias a eso la Universidad Nacional de Córdoba puede recuperar la autonomía y el cogobierno, donde hay ingreso es restricto, se vuelve a permitir la militancia y la política universitaria, donde todos los miembros de la universidad pueden elegir a sus representantes en los distintos claustros, y se crea la ley de presupuesto, ¿sí? Esa ley de presupuesto, ¿a qué hace referencia? El manejo autárquico de los recursos de la universidad, ¿sí? Bueno, organización actual de la universidad. Saber cuáles son los objetivos de la universidad. No hace falta que lo sepan de memoria y que lo sepan recitar así, no, sino que lo sepan a modo general, que si sabemos la definición de universidad, podemos saber cuál es un objetivo. Dijimos que cuál era la misión de la universidad. La misión, el fin de la universidad
no solamente es transmitir los conocimientos, ahí tenemos el primer punto, preservar, generar y transmitir los conocimientos, es una función, pero no solamente el transmitir los conocimientos, sino formar a los profesionales íntegramente, ¿sí? Formarlos en valores, que sepan también que no solamente la función de la universidad es esa, sino no solamente la enseñanza del aprendizaje, sino que tenemos otras funciones básicas. Sí tienen que saber las 3 funciones básicas y saber diferenciar las funciones de las misiones. Tenemos 3 funciones básicas, la docencia, la investigación y la extensión. Y tenemos 3 misiones, que es la misión académica, sociopolítica y ética. ¿Sí? En las primeras funciones también, digamos, fueron logros de la reforma, porque vimos que primero sí había docencia a partir de la reforma y docencia libre, y se toman también como funciones, porque dijimos que la universidad no es aislada, sino que está comprometida con la sociedad, entonces se necesita que responda a esos problemas sociales a través de la investigación y de la extensión. Después, si vamos a la estructura organizacional del gobierno y de la gestión, sabemos que tenemos órganos generales y órganos especiales, ¿sí? No hace falta que sepan qué cantidad de consejeros, conciliarios, asambleístas, consultores hay en cada uno. Sí es importante que sepan a modo general que en todos los órganos de gobierno están representados los 4 claustros. Eso es fundamental. Y que cada representante es elegido por sus pares. Si yo les pregunto a ustedes, en el consejo, ¿cómo se les llama a los integrantes del consejo directivo? Que ustedes me sepan decir cómo se llaman los integrantes, y no importa si es estudiante, si es no docente, si es graduado, ¿sí? Se les llama a todos por igual. Y siempre los órganos de gobierno son órganos, no es una autoridad unipersonal, ¿sí? Por más que lo presida el consejo directivo, por ejemplo. Es el máximo órgano de gobierno de la facultad. Pero no, cuando se pregunta cuál es el máximo órgano de gobierno de la facultad, no es el decano. El decano preside el consejo directivo, pero nunca el máximo órgano de gobierno es una persona, nunca. Siempre son los consejos. Tenemos como órganos generales la asamblea universitaria. ¿Cómo está constituida la asamblea universitaria? Por todos los consejos directivos, ¿sí? Dentro de los órganos generales tenemos también el Honorable Consejo Superior, que está integrado por representantes docentes, no docentes, graduados y estudiantes. El rector va a ser quien va a presidir tanto la asamblea universitaria, donde están todos los consejos directivos de cada una de las facultades, como también el Honorable Consejo Superior. ¿Cómo es elegido el rector y el vicerrector? Es elegido de forma directa. ¿A qué se referencia cuando decimos de forma directa? Hacemos referencia a que es elegido por todos los estudiantes, por todos los docentes, por todos los no docentes y por todos los graduados que vayan a votar, eligen el rector, ¿sí? Después tenemos como órganos especiales el honorable consejo directivo y el decano. El honorable consejo directivo es el máximo órgano de gobierno de la facultad y está presidido por el decano. ¿Cómo se elige el decano? Tanto el rector como el decano como el director se eligen de la misma forma, se eligen a través de elección directa. Todos los integrantes de la facultad, ya sea docente, no docentes, graduados, estudiantes, eligen al decano y en el caso del director, lo mismo. ¿Cómo se les llama a los integrantes de la asamblea universitaria? Asambleísta. ¿Cómo se les llama a los integrantes del consejo superior? Conciliario. Ya sea estudiante, docente, no docente, graduado. ¿Cómo se les llama a los integrantes del consejo directivo? Consejeros. Después tenemos el consejo consultivo, ¿por qué? Porque nosotros somos escuela. La Escuela de Tecnología Médica es una de las escuelas
de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos consejo consultivo, donde podemos solucionar ciertas cosas sin necesidad que vaya al consejo directivo de facultad. Entonces, el máximo órgano de gobierno de nuestra escuela es el consejo consultivo, que está presidido por el director. Entonces, en ese consejo consultivo, quienes lo integran son los consultores, independientemente de la cantidad y los 4 claustros. Es importante que sepan ustedes eso, que tenemos que el máximo órgano de gobierno es la asamblea universitaria, está presidida por el rector, el consejo superior está presidido también por el rector. Después siguen como máximo órgano de gobierno de la facultad, en nuestro caso sería Facultad de Ciencias Médicas, está el consejo directivo, máximo órgano de gobierno de la escuela, está el consejo consultivo. Consejo consultivo son consultores, consejo directivo consejeros, consejo superior conciliarios y miembros de la asamblea asambleístas. Todo eso sería la unidad 1, que es bastante larga. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a la unidad 1? El máximo órgano solo el consejo consultivo. El máximo órgano de gobierno de la escuela. De la escuela. Sí. Y de la el máximo órgano de gobierno de la facultad es el directivo. Gracias. De nada. Bueno, ahora vemos la unidad número 2. De la unidad número 2, como les digo siempre, no hace falta que se sepan de memoria los conceptos. ¿Por qué? Porque no tomamos conceptos de memoria en la unidad número 2. ¿Qué es importante que sepan de la unidad número 2? Aplicarlas, porque van a necesitar estas herramientas, no solamente para aplicarlas en el módulo de introducción, sino que van a necesitarlas para aplicarlas en los distintos módulos y a lo largo de la carrera. En primer lugar, tenemos el proceso de aprendizaje en la enseñanza superior, que es la definición de aprendizaje, de qué es aprender. Yo acá en la definición que le puse es incorporar nuevos conocimientos, pero no es que estamos continuamente incorporando conocimientos aislados, sino que el aprender implica el incorporar nuevos conocimientos relacionándolos con otros para asimilar y construir nuevos conocimientos, ¿sí? Ustedes ahora en el ciclo de nivelación no es que les damos matemática de primer grado, ¿sí? No les damos matemática de primer grado. Se les da física y se les da química, ¿sí? Pero para eso, para que ustedes puedan asimilar y construir esos nuevos conocimientos de física y química, tienen que traer conocimientos previos, o sea, tienen que saber matemática de la secundaria. Si no, pasan los problemas que pasan porque es imposible poder aprender física y química si yo no sé matemática. Entonces, en el ciclo de nivelación les enseñan física y química básica, que a muchos les han enseñado en el secundario, a muchos no les han enseñado en el secundario. Entonces, yo para poder asimilar y construir esos nuevos conocimientos, tengo que relacionarlos con conocimientos previos. Por eso es importante que para que puedan aprender física y química, tengan una base en la matemática. Y para que hayan podido aprender esa matemática o esa física y química del secundario, seguramente tuvieron que tener matemática de la primaria. Y así, por eso decimos que el proceso de aprendizaje es un proceso de incorporar nuevos conocimientos, pero relacionándolos con conocimientos previos. Tenemos distintas estrategias, acá las dividimos en dos, tenemos estrategias cognitivas y metacognitivas. Las estrategias cognitivas son aquellos procesos mentales que usamos de manera espontánea, algo que lo hacemos como sin reflexionarlos a través
a través de nuestro saber diario, de nuestro aprendizaje diario. En cambio, cuando hablamos ya de las metas cognitivas, lo hacemos de una forma más reflexiva, por decirlo así, pero bueno, no es importante que sepan esto de manera, ni de memoria, ni que sepan definirlo, ni nada de eso. Aquí en los tipos de aprendizaje, sí es importante que sepan los tipos de aprendizaje, porque nosotros le podemos mencionar cualquier ejemplo para que ustedes nos digan si es aprendizaje conceptual, procedimental o actitudinal. Cuando hablamos de aprendizaje conceptual, hacemos referencia a los conceptos, a las ideas, a los conocimientos teóricos. Todo aquel conocimiento teórico, si yo les doy una definición de ciencia, por ejemplo, es aprendizaje conceptual, ¿sí? Después tenemos el aprendizaje procedimental, que es el aplicar esos conocimientos teóricos para distintas destrezas y habilidades intelectuales o físicas, que es el saber hacer. Y después el aprendizaje actitudinal, que vendrían a ser las creencias, los valores y demás. Yo les puedo poner cualquier ejemplo de esto, pero que ustedes me digan si es aprendizaje conceptual, procedimental o actitudinal. Después, analizar, observar, ordenar, clasificar, todo eso no hace falta que sepan la definición, sino que sepan hacerlo, porque en todos los enunciados de todos los exámenes, no solamente del ciclo de nivelación, generalmente empiezan con alguno de estos verbos. Entonces, tienen que saber ustedes diferenciar el ordenar, del clasificar, del representar, del evaluar. Después, organización y planificación de estudio, esto no se toma. Esta es una herramienta, ¿por qué está en el apunte? Porque es una herramienta que se les da a ustedes para que ustedes sepan organizar y planificar su estudio, tanto en lo que es el ciclo de nivelación como a lo largo de la carrera, ¿sí? Esto no se toma, sí está en el apunte para que ustedes lo utilicen como herramienta y puedan organizar y planificar el estudio. Saber elegir su material de trabajo, saber distribuirlo en los tiempos, tener en cuenta las dificultades de cada uno de los módulos, el elegir también cuáles son las técnicas de estudio que a ustedes les sirve. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas, y como cualquier tipo de herramientas, ustedes, en base a su capacidad y en base a sus necesidades, van a saber qué tipos de herramientas les sirve. Ustedes eligen, ustedes deciden. Las técnicas de estudio son herramientas. Acá tenemos, de acá que es importante que sepan diferenciar los distintos tipos de lectura. Tenemos una lectura exploratoria, una lectura analítico-comprensiva y una lectura activa. Entonces, les puedo poner características de cualquier de estos tipos de lectura para que ustedes me digan si es una lectura exploratoria, analítica o comprensiva. Por ejemplo, si yo les digo, el fin es conseguir un conocimiento rápido del tema, ¿sí? Si yo les digo rápido, es lectura exploratoria, ¿sí? Si les puedo decir, formar un esquema general del texto, ¿a qué tipo de lectura hacemos referencia? También lectura exploratoria. Entonces, saber simplemente diferenciarlas, no hace falta que se estudien ningún concepto de memoria. Lo mismo en lo que es el subrayado de texto. Obviamente, si les pongo destacar mediante trazo, o sea, es subrayar. Nota marginal, la palabra dice, al margen, es lo que voy anotando al margen. Después tenemos distintas formas de organizar y de sistematizar la información. Tenemos formas redactadas y no redactadas. Dentro de las redactadas tenemos la síntesis y el resumen. ¿Cuál es la diferencia entre la síntesis y el resumen? ¿Sí? Dentro de las redactadas tenemos esas dos, síntesis y resumen. El resumen, tengo un texto, lo voy a tratar de achicar un poquito, pero ¿cómo? Respetando el vocabulario y el estilo del autor. Es transcribirlo de manera más breve. En cambio, la síntesis no, porque la síntesis ya yo le puedo poner mi vocabulario y mi estilo propio, ¿sí?
que en el resumir ustedes van leyendo y van transcribiendo, leyendo y transcribiendo. Le pueden sacar un par de conectores, un par de palabras, pero es prácticamente el mismo texto reducido. En cambio, cuando hablamos de síntesis, no. Para hacer una síntesis, ¿qué hacen? Ustedes pueden leer un párrafo o un texto completo y en eso yo leo un texto y digo, bueno, a ver, ¿qué me quedó esto? ¿Qué me quiere decir esto? Entonces yo pongo lo que a mí me parece y lo que yo creo que me quiso decir ese texto, con mi vocabulario, como a mí me sirva, marcando mi estilo propio. Esas vendrían a ser las diferencias. Y después, dentro de las no redactadas, tenemos todas estas, los cuadros sinópticos, las tablas, los cuadros comparativos, los esquemas, mapas conceptuales. Se puede poner algún ejemplo de estos, no tienen que saber tampoco las definiciones, sino saber reconocerlas. Si yo les pongo un dibujo así, saben que es un gráfico. En este caso es un gráfico de tablas. Si les pongo uno así, van a saber que es un gráfico de torta. Pero fácil para identificarlos, no hace falta que sepan conceptos y definiciones. Y en redactadas tienen solamente esas dos. Después, en la unidad número 3, en la unidad número 3 tenemos todo lo que son las carreras, ¿sí? Dentro de lo que son las carreras, solamente tienen que saber, en primer lugar, los nombres de las carreras, que parece una tontera, pero generalmente no lo saben, y es importante que sepan que en la escuela donde ustedes están estudiando, a la que ustedes se inscribieron, hay 2 carreras, y esas 2 carreras, una se llama la licenciatura en producción de bioimágenes, no licenciatura en diagnóstico por imágenes, no licenciatura en radiología, no, es la licenciatura en producción de bioimágenes y la tecnicatura de laboratorio clínico e histopatología. Estudien lo que estudien, si estudian una u otra, es importante que sepan que en la escuela hay 2 carreras y que tienen esos nombres. Saber el nombre de las 2 carreras y qué me habilita a hacer un título y el otro. Nada más, saber diferenciarlo. No es que si les vamos a preguntar uno por uno, sino que si yo les digo, ¿puede un licenciado en bioimágenes o un técnico de laboratorio realizar y firmar un informe de un estudio? No, ¿sí? Ni un licenciado en bioimágenes puede diagnosticar y firmar un estudio, tampoco lo puede hacer un técnico de laboratorio. Es importante que sepan de cada uno. Si yo les digo, ¿puede extraer sangre un licenciado en bioimágenes? No. Es competencia de un técnico de laboratorio. Cuestiones así, bastante transparentes, no minuciosas tampoco para que se aprendan de memoria. Entonces, los nombres, en primer lugar, los nombres de las carreras y los alcances de ambos títulos, de los 2 títulos. Nada más que eso. Planes de estudio, materias y todo eso, no. ¿Por qué está en el apunte? Está en el apunte porque es importante que ustedes sepan las materias que van a tener, de qué se trata cada uno, cuántos años son y demás. Pero no es que las tengan que estudiar. Bueno, otra cosa importante de la unidad número 3, esta definición, que es muy simple también, definición de bioética. ¿A qué se define bioética? ¿Sí? Acá la definición que yo les puse dice que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, y dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores humanos. O sea que es una rama de la ciencia de la salud que se dedica ¿a qué? Se dedica a examinar la conducta a la luz de los principios y de los valores humanos. Dice que incluye un concepto más amplio. Yo acá se los agrupé en 4 aspectos importantes. Comprende el problema relacionado a los valores que surgen en todas las profesiones de salud.
Se aplica también la bioética a las investigaciones. Aborda también una amplia gama de las cuestiones sociales y va más allá de la vida y la salud y la salud humana, sino a todo aquello que abarca lo que es la vida, ¿sí? No solo el humano, sino también la vida animal, la vida de las plantas y demás. Esos 4 puntos vendrían a ser los 4 aspectos importantes que deben saber de lo que es la bioética. Y por último, saber los principios. Que la bioética abarca 4 principios: el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Saber, bueno, más o menos qué es lo que es cada uno. Volvemos a lo mismo, no hace falta que se aprendan definiciones de memoria, sino a qué hace referencia cada uno, porque yo puedo ponerle alguna de estas características para que ustedes digan a qué principio hace referencia. ¿Alguna pregunta de esta unidad? Entonces lo más importante sería saber el nombre de las carreras, el alcance del título de ambas carreras, la definición de bioética y los principios que hace referencia. Eso. Solamente eso de la unidad número 3. Solamente eso. Bueno, vamos a la unidad número 4, que sería la última que vamos a ver hoy. Después la unidad número 5 la van a ver con el profe Gea el próximo miércoles. Ahí vamos. Bueno, la unidad número 4, empezamos con lo que es la definición de ciencia, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de ciencia? Hablamos del conjunto de conocimientos, ¿sí? Acá, bueno, puse una definición de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de un conjunto de conocimientos. ¿Cualquier tipo de conocimientos? No, no es cualquier tipo de conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, hablamos del conjunto de conocimientos científicos. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento científico? Ese conocimiento científico lo obtenemos a través de la investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Son estas 4: comprensión, explicación, predicción y control. Para poder cumplir estas funciones de comprensión, explicación, predicción y control, la ciencia necesita de teorías. ¿Qué son las teorías? Son generalizaciones, ¿sí? Esas generalizaciones se utilizan para describir, explicar y predecir la ocurrencia de los fenómenos. Por ejemplo, si yo digo que tengo este objeto, yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Se va a caer por la gravedad. Eso es lo que me dice esta teoría, digamos. No es que se va a crear una teoría para cada uno de los objetos que se caen. No. Si decimos que lo que pretende generalizar, esas teorías a qué se aplican. Se aplican a todos los fenómenos que ocurren, a todos los objetos que si yo los tiro, se van a caer. Dependen de otras cosas. Un objeto de plástico no se va a caer en el mismo momento, desde que cae hasta el piso. No va a transcurrir el mismo tiempo si un objeto es de metal, a un objeto de plástico, a un objeto que es de papel, ¿sí? Pero porque ahí entran a jugar otras cuestiones, el peso y demás. Pero, ¿qué es lo que se busca con las teorías? Las teorías, la ciencia las utiliza para describir, explicar y predecir la ocurrencia de los distintos fenómenos de manera general. Hay distintas clasificaciones de ciencias, pero las podemos dividir en formales y fácticas, en base al objeto de estudio, la fuente, la utilidad. Después tenemos la tecnología.
¿Cuál es la relación que tiene la tecnología con todo esto? Dijimos que la ciencia es un conjunto de conocimientos, no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento científico. ¿Cómo obtengo ese conocimiento científico? Lo obtengo a través de la investigación. Si yo ese conocimiento científico lo aplico para producir bienes y servicios, es lo que llamamos tecnología, ¿sí? Acá abajo dice que teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos involucrados, el término se hace extensivo a los productos resultantes de los procesos, ¿sí? Que deben responder a las necesidades. También es importante que sepan la definición de técnica, porque la técnica que lo que es, son aquellos procedimientos que se van a seguir para lograr cierta modificación del medio ambiente. Sí, tenemos los técnicos, que son quienes aplican las técnicas, y los tecnólogos, que son quienes crean esas técnicas. Y la tecnología médica, dijimos, la ciencia, conjunto de conocimientos científicos que se obtiene a través de la investigación. Ese conocimiento científico, si lo aplico, es la tecnología. Y si lo aplico para producir avances tecnológicos en lo que son las ciencias de la salud, es lo que constituye la tecnología médica. Ahí les puse, bueno, un ejemplo que también lo tienen en el apunte, y los avances que se produjo en el diagnóstico por imágenes y los avances que produjo la tecnología en el área también del laboratorio, en la bioquímica, la microbiología, la hematología. Veníamos hablando de conocimientos, ¿sí? Dijimos que la ciencia era el conjunto de conocimientos científicos, pero para eso tenemos que saber qué es conocimiento. Acá les puse la definición de conocimiento, que es una actividad propiamente humana, ¿sí? Que es una relación entre un objeto, un sujeto, que esa relación va a producir resultados. Esos resultados van a ser en forma de conceptos, juicios y razonamientos que se van a expresar a través del lenguaje. Hay distintos tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento vulgar, que es un conocimiento subjetivo, el que vamos adquiriendo en la vida diaria, es el conocimiento común. Por ejemplo, que lo sabemos desde chiquitos, que aprendemos a lavarnos los dientes, que aprendemos a comer, que lo vamos pasando de generación en generación. Después tenemos el conocimiento mítico religioso, cuando vimos recién el tema del saber en las primeras universidades y demás, hablábamos del saber dogmático, ¿sí? Porque el conocimiento mítico religioso, su principal característica es el carácter dogmático, o sea, no se puede comprobar a través de la ciencia. Es a través de dogmas, y los dogmas es fe, se cree o no se cree, porque son indemostrables empíricamente. Después tenemos el conocimiento filosófico. Decíamos que en la antigüedad, ¿qué se buscaba? Se buscaba la unidad en medio de la multiplicidad, o sea, de dónde había salido todo, el porqué de los fenómenos. Entonces se basa en la reflexión sistemática para descubrir y explicar. Pero ¿qué pasa? No es tan complejo como el científico. ¿Por qué? Porque está expuesto a un doble peligro: la imprecisión y la falta de contrastación con la realidad. Y por último tenemos el conocimiento científico, que es el más útil y desarrollado. ¿Por qué? Porque este conocimiento científico se obtuvo a través de la investigación, ¿sí? A través de la actividad científica. Entonces, por eso es el más útil y desarrollado, y es el que va a constituir lo que es la ciencia. Las características del conocimiento científico es importante también que las sepan. Son todas estas: fáctico, es racional, es metódico, es sistemático, explicativo, verificable, falible. El método científico, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos del método científico? La observación, el planteamiento de una hipótesis, la verificación de una hipótesis y la resolución. Y que este método científico se puede aplicar también a la clínica, donde la observación puede ser espontánea o programada. Cuando hablamos de formulación de hipótesis, en base a la observación, en el método científico yo formulo una hipótesis. Si aplicamos ese método científico a la clínica, esa formulación de una hipótesis le llamo al diagnóstico presuntivo, ¿sí? Cuando observo un paciente, ya sea de manera espontánea o programada, ¿qué pasa? Yo le voy a dar un diagnóstico presuntivo. Puedo decir
Si veo un paciente que viene, que le duele la panza, pero le duele abajo y que no puede caminar, que le duele la pierna derecha, que le cuesta caminar y demás, yo digo, bueno, todos estos son signos, veo signos y síntomas de una apendicitis. Mi diagnóstico presuntivo, o sea, mi hipótesis, que en la clínica va a ser el diagnóstico presuntivo, puedo decir es apendicitis. Pero yo tengo que poner a prueba esa hipótesis. ¿Cómo la pongo a prueba? A través de los métodos complementarios, ¿sí? Le pido análisis, le pido una ecografía. ¿Para qué? Para poder llegar a la resolución que en el método científico aplicado a la clínica es el diagnóstico definitivo, ¿sí? Hablábamos recién de teorías. Decíamos que la ciencia, para poder predecir, controlar y cumplir con su función, necesita generalidades, ¿sí? Esas generalidades son las teorías. Ese conjunto de teorías que la comunidad científica adopta como modelo por haber sido exitosas, Thomas Kuhn en el año 1962, no hace falta que sepan el año, sí es importante que sepan la definición de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de teorías. Es el conjunto de teorías vigente, o sea, el conjunto de teorías que aplica la comunidad científica en el momento porque explican los fenómenos. Si aparece algún fenómeno que no puede explicar, la teoría vigente, hay una crisis, revolución y demás, un reemplazo de paradigma. Supongamos que yo tengo este objeto, lo tiro y en vez de caer sale volando, es un fenómeno que el actual paradigma no me lo va a poder explicar. Entonces, se realiza una investigación científica y hay un cambio de paradigma. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se cambió de la teoría geocéntrica, que decía que la Tierra era el centro del universo, cuando se cambió por la teoría heliocéntrica. ¿Por qué? Porque se pudo ver a través de un telescopio que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Pobre, tuvo que ir a la hoguera después. Pero eso fue lo que pasó. Hablábamos recién de los paradigmas, en la salud también hay paradigmas, y acá hacemos una comparación entre los paradigmas de salud. Comparamos el paradigma tradicional, que decía que la medicina era un modelo cerrado, y que solamente era una ciencia, y solo se centraba en la enfermedad del individuo. Pasamos a un paradigma integral, holístico, biopsicosocial, donde no solamente se va a centrar en lo que es la enfermedad, sino en todo el contexto social. ¿Por qué? Porque hay una nueva definición de salud, ¿sí? No, decimos, cuando un individuo está enfermo, no es solamente porque padece una enfermedad, sino porque hubo todo un contexto social que la produjo y que hay que estudiar. Porque, ¿cuál es el concepto de salud? ¿Qué es una persona saludable? ¿Sí? Una persona que no tiene enfermedad o una persona que tiene en cuenta un montón de otros factores. Porque cuando hablamos de concepto de salud, hablamos de que el concepto de salud es que la salud es el completo bienestar, pero no solamente el completo bienestar físico, sino también hace referencia a otros factores, como por ejemplo la salud mental y el contexto social, ¿sí? Si yo les digo, una persona que vive en medio del Chaco, del impenetrable, yo les digo que vive ahí, sin agua, sin nada, pero no posee enfermedad. Yo lo vi, está genial, está re sano, no le vi que tiene ninguna enfermedad. Si aplicamos el nuevo paradigma, no podemos hablar de salud si no tiene agua para lavar sus alimentos, si no tiene agua para tomar, si no tiene agua para bañarse, ¿sí? Entonces, el nuevo paradigma de salud hace referencia a la última definición de salud, que es una persona saludable. Una persona saludable es una persona que no solamente tiene un completo bienestar físico, sino también psíquico y social. No puede ser una persona saludable alguien que no tiene agua, alguien que no tiene a dónde ir a hacer sus necesidades y poder lavarse las manos
lavar sus alimentos, tomar agua limpia, poder bañarse, ¿sí? A eso hace referencia con los paradigmas de salud, el cambio de paradigma de salud, que pasamos de un paradigma tradicional a un paradigma integral. Ahí finalizamos y quedaría solamente la unidad número 5. ¿Alguna consulta con respecto a esto? La unidad 4, yo lo que anoté que el más importante es la definición del paradigma y, y puse los dos tipos de, el tradicional y el otro. Pero también hay algo más que Ciencia. ciencia. Sí, ciencia. Tipos de conocimiento. Tipos de conocimiento. Características del conocimiento científico. ¿Sí? Sí. Ciencia, conocimiento. Características del conocimiento científico. Los distintos, la clasificación de ciencia en ciencias formales y fácticas. Definición de paradigma, que es lo que habíamos dicho. Definición de teoría y de paradigma. Tecnología, tecnología médica. Y nada más. Gracias, profe. De nada. ¿Alguno más tiene alguna otra consulta? Con respecto a esa unidad o alguna otra unidad. Ahí, profe, le preguntaron los contextos de la actividad científica, si eso entra. No, los contextos de la actividad científica no van a entrar. ¿Alguna otra consulta? No, gracias. De nada. Bueno, fue muy rápido, pero bueno, si les surge alguna otra consulta, después preguntan, o le preguntan por el grupo, le preguntan acá a mí y me dice. Pero eso es más o menos lo que va a entrar. Bueno, profe, muchísimas gracias por la clase. Espero, chicos, que les haya servido esta primera parte de introducción. Como dice la profe, cualquier cosa vamos a estar por el grupo consultándoles y viendo también las dudas que tengan. La clase queda grabada, así que va a subirse entre hoy y mañana lo que sería el Classroom, como estuvimos haciendo con las otras clases. Y nada, que termine muy, muy lindo el día y bueno, muchísimas gracias de nuevo, profe, por su tiempo. Gracias, Cami.